Bueno, hoy vamos a explicar circuito mixto con Natalia Girardo y Marta Avellaneda. Somos del Colegio Guatiquía de Villavicencio, Colombia, grado 11-1, from 2014. Nuestro profesor adorado y queridísimo profesor es Roger Schneider Cristales. Bueno, entonces hoy le vamos a explicar un circuito mixto y nuestro ejercicio se basa en solo 10 pasos, ¿listo? El ejercicio que vamos a hacer es determinar el voltaje de una fuente de 10 resistencias con una corriente de 60 miliamperios, y también, aparte de determinar las corrientes totales, tenemos que hallar la corriente en cada circuito, en cada resistencia, tenemos que hallar el voltaje porque no nos da un voltaje, y tenemos que hallar la potencia. Entonces les vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Listo? Espero que les guste. Bueno, primero que todo quiero hacer énfasis en lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es una interconexión de dos o más componentes, tales como resistencias, inductores, condensadores, fuentes de interruptores, semiconductores, que contienen al menos una trayectoria cerrada. Bueno, también en este circuito mixto tenemos lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Entonces, un circuito en serie es una configuración de conexión en la que las terminales de los dispositivos, o sea, como generadores, resistencias, condensadores, interruptores, se conectan secuencialmente. Y en este tenemos las siguientes fórmulas. Circuito en serie, resistencia total viene siendo R1 más R2. En el voltaje total tenemos a la corriente por la resistencia. En la corriente total tenemos el voltaje sobre la resistencia. Hay algo que tenemos que tener claro para hacer un ejercicio en serie y pues posteriormente para hacer el circuito mixto. Es que el circuito en serie, el voltaje varía, pero la corriente se mantiene. Bueno, ahora les voy a explicar qué es un circuito en paralelo. Es una conexión de las puertas de entrada de todos los dispositivos, es decir, generadores, resistencias, dispositivos, condensadores, conectados entre sí, lo mismo que sus terminales. En el circuito en paralelo tenemos las siguientes fórmulas, que son resistencia total por R1 por R2 sobre R1 más R2. Para hallar la corriente tenemos voltaje sobre resistencia. Para voltaje total tenemos corriente sobre resistencia. Aquí, al contrario del circuito en serie, el voltaje es igual y la corriente varía. Bueno, ahora les explicaré lo que es un circuito mixto. Un circuito mixto es aquel que contiene elementos tanto en serie como en paralelo, a través de los cuales se fluye una sola corriente. El ejercicio que vamos a hacer es determinar el voltaje de una fuente de 10 resistencias, una corriente de 60 miliamperios, y también, aparte de determinar las corrientes totales, tenemos que hallar la corriente en cada circuito, potencia, tenemos que hallar el voltaje porque no nos da un voltaje, y tenemos que hallar la potencia. Entonces les vamos a explicar cómo. Bueno, entonces vamos a hallar, como les había dicho, R5, R4 y R a este paralelo lo vamos a llamar RA. No mentiras, R6 y R7. A lo que vamos a llamar RA es a todo esto. ¿Listo? Lo vamos a nombrar como RA. Entonces a estos lo vamos a llamar RA. Bueno, niños, entonces empezamos. Vamos a hallar RA. Acuérdense que es en serie, entonces la fórmula en serie, como habíamos dicho antes, era sumando, todo sumando. Entonces vamos a empezar con la resistencia. R6 y R7 más la resistencia de R5 más la resistencia de R4. Por orden. Entonces simplemente reemplazamos. Reemplazamos 53,01 ohmios más 75 que vale R5, 75 ohmios más 16 ohmios. Vamos a sumar a ver qué nos da.
144,01 ohmios. Bueno, ya tenemos RA, ahora vamos a hallar RB, que posteriormente sería el circuito en serie entre 3, 8 y lo vamos a hallar. Bueno, el circuito entre 3 y 8 es este. Esto se halla como RB. ¿Listo, niños? Y también se halla en serie. Simplemente vamos a reemplazar que es igual a entonces ya tenemos que R3 vale 8,2 y R8 vale 160 ohmios. Entonces vamos simplemente a hacer la suma en la calculadora y eso nos da 168,2 ohmios. Bueno, niños, ahora tenemos hallado RA, RB y vamos a hallar posteriormente el paralelo de R9 y R10. Este paralelo lo vamos a llamar RC. Bueno, ARC es, recordamos otra vez que es R9 y R10. Entonces vamos a hallarlo en paralelo porque está en paralelo. Esto es RC. ¿Listo, niños? Entonces vamos a hallarlo. Quedaría así. Reemplazamos R9 por R10 sobre R9 más R10 viene siendo igual a 51 ohmios por 130 ohmios sobre lo mismo 51 ohmios más, recuerden que es más 130 ohmios. Vamos a resolver esto con nuestra amiga calculadora y ya les digo, esto equivale a 6.630 sobre 181 ohmios. Recuerden que esto es ohmios cuadrados porque se multiplican. Ohmios cuadrados. Entonces, al dividir, cancelamos y miramos cuánto nos da la división. Eso nos da 36,62 ohmios. Bueno, ya tenemos hallado lo que es RA, RB, RC. Ahora vamos a hallar de manera, como para sacar la resistencia total, tenemos que hallar lo que viene siendo pues la suma de RA, RB y RC. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. La resistencia total entre RA y RB y se halla de la siguiente manera. Recuerden que está en paralelo, entonces lo vamos a hacer de esta manera, con la fórmula de paralelo para hallar resistencia. RA, RB es igual a RA por RB sobre RA más RB igual a el reemplazo que se hizo entre esas dos, que es 144,01 ohmios por 168,2 ohmios sobre 144,01 ohmios más 168,2 ohmios, y eso nos da un resultado de 77,58 ohmios. ¿Listo, chiquillos? Ahora solamente nos hace falta hallar la resistencia total, la total de RC, RAB y R1 y R2. Recuerden que lo vamos a hacer en serie, entonces, pero antes de hallarlo tienen que recordar algo. Lo que pasa es que las unidades de R1 son K ohmios. Esto equivale a 1000
ohmios y esto equivale a 3000 ohmios. Vamos a hallar la resistencia total del circuito mixto. Entonces, procedemos. R total es igual a R1 más R2 más RAB más RC. Entonces reemplazamos 1000 ohmios más 3000 ohmios más RAB vale 7,58 ohmios más lo que vale RC, que vale 36,62 ohmios. Y eso equivale a 41, igual a 41,14,2 ohmios. Bueno, ya tenemos la resistencia total. Recordemos que nos dieron lo que es corriente en miliamperios. Tenemos que pasarla a amperios, o sea que nos toca dividir 60 dividido en 1000 y eso nos da 0,060 amperios. Entonces, después de haber hallado la corriente, como la tenemos que trabajar, vamos a hallar lo que son voltajes. Recuerden que la fórmula de voltajes es igual a voltaje igual a resistencia por corriente. Y así vamos a resolver. Entonces procedemos con el primer voltaje, que el primer voltaje es de la resistencia 1. Entonces vamos a multiplicar y eso nos da 60 voltios. 60 voltios nos da. Vamos a hacer el segundo. El segundo voltaje es igual a R2 por I total, significa 3000 ohmios por 0,060 amperios. Eso nos da 180 voltios. Ahora vamos a proceder a hallar el voltaje que está en AB, el que hallamos acá RAB, pero acá vamos a hallar el voltaje AB. Voltaje AB es igual a resistencia AB por I total. Eso nos da 77,58 ohmios por 0,60 amperios. Eso es igual a, vamos a ver, ¿a qué equivale? 77,58 por 0,060 es igual a 4,6 5,48 voltios. Ahora vamos allá a el voltaje en RB, la resistencia RB. Entonces voltaje, perdón, RC. Eso es igual a RC por I 36,62 por 0,060 amperios. Eso es igual a 2,1972 voltios. Bueno, vamos a ver qué más nos toca ya. Ya tenemos RA y RB, que es RAB, tenemos RC, tenemos nos falta hallar el voltaje total. Vamos a hallar el voltaje total. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voltaje total es igual a 60 voltios más 180 voltios más 4,6548 voltios más 2,1972 voltios
Eso nos da nos da 246,856 voltios. Bueno, ya tenemos el voltaje total. Bueno, este voltaje que ya hemos sumado es lo mismo que tener voltaje igual a RI, R total y total. Recordemos que R total nos dio 4114,2 ohmios. Lo multiplicamos por 0,060 amperios y eso nos da lo mismo que está acá, 2,46852 V. Bueno, para seguir hallando los voltajes individuales tenemos primero, antes que todo, hallar las corrientes. Entonces vamos a empezar con las tres primeras corrientes. Entonces la primera, recordemos que la fórmula de corriente es I igual a V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. Entonces vamos a empezar. Voltaje 1, que es igual a 60 voltios sobre R1, que es igual a 1000 ohmios, es igual a 0,060 amperios. Esa es la resistencia 1. Resistencia 2. Voltaje igual a R2, que es igual a 180 voltios sobre 3000 ohmios. Eso es igual a 0,060 amperios. Ahora vamos a hallar la I a B, que es igual a voltaje sobre resistencia AB igual a 4,6548 voltios sobre la resistencia que nos dio 77,58 ohmios. Eso es igual a 0,60 amperios. Bueno, después de haber hallado las tres corrientes, tenemos que seguir hallando la corriente. Bueno, esto hace referencia a lo que hallamos acá, porque acá decimos que esto se divide en dos, que es IAB, o sea, IAB1 y IAB2, que da igual a esto. IAB1 es igual a IA4, igual a I5, igual a I6 y 7. Entonces se divide de esta manera, poniendo IAB1 igual a IAB sobre RA igual a 46,6548 voltios sobre 144,01 ohmios, igual a 0,032 A. IAB2 es igual a IA3 y IA8. Eso es igual a IAB2 igual a BAB R sobre RB igual a 46,54 voltios igual
sobre 168 sobre 2 ohmios igual a 0,027 amperios. Bueno, vemos que la suma de IAB1 y IAB2 es igual a 0,60 amperios, debido a que IA4, IA5, IA6 y 7 están en serie y se sabe que tienen el mismo valor que AB1. Entonces, IA4 es igual a 0,32 amperios, IA5 igual a lo mismo, IA6 y 7 igual a lo mismo. Debido a que IA3 y IA8 están en serie, se sabe que tienen el mismo valor que AB2, que es igual a I3, 0,27 y 8, 0,27. Lo que estaba acá, que nos dio acá, pues les estoy explicando de dónde salió IAB y BAB y RA, que es resumido IAB1 y IAB2. Entonces acá lo explico mejor de dónde sale cada corriente. Acá ya no es cada corriente, sino que recuerden que en serie la corriente es la misma. Entonces vamos a seguir con el... Sí, vamos a seguir. Teniendo en cuenta que tenemos RC, hallamos a I9 y I10. Es decir, IRC es igual a I9 a I10. Entonces, BRC sobre RC es igual a 2,1972 B sobre 36,62 ohmios igual a 0,06 amperios. En total, esto representa a I9 y a I10. Estas dos, específicamente acá explicado, es lo mismo que tener IRC, este término. Bueno, ahora vamos a hallar los voltajes faltantes. Tenemos que los voltajes que nos faltan son voltajes, bueno, vamos a ver, voltajes faltantes. Voltajes faltantes. Entre esos tenemos a voltaje 3, a voltaje 4, a voltaje 5, a voltaje 6. Pero primero vamos a llegar hasta el 5, ¿listo? Entonces recordemos que es I3 por R3, el primer voltaje. I3 por R3, I4 por R4, I5 por R5. Vamos a reemplazar con los datos anteriores que habíamos hallado. Teníamos que voltaje, que I3 es igual a 0,27 amperios por, eso significa multiplicación, por 8.2 ohmios, da igual a 0,2114 de voltaje. Es el voltaje 3. Vamos a hallar el voltaje 4. El voltaje 4 tenemos que la corriente da 0,032 amperios por 16 ohmios. Eso es igual a 0,512 voltios. Nos falta ya el voltaje 5. El voltaje 5 tenemos en la base de datos que la resistencia 5 de la corriente 5 vale lo mismo que esta de arriba. 0,032 amperios por 75 ohmios. Eso es igual a 2,4 voltios. Ahora vamos a hallar el voltaje de A para poder hallar el voltaje de B6 y B7, que son el mismo que tener el voltaje BAB igual a B, o sea, vamos a explicarlo mejor, ¿sí?
Tenemos que hallar el voltaje 6 y 7, ¿cierto? Eso es igual a tener ahí 6 y 7 por R6, R7. Tan, tan. Y es lo mismo que hablar de voltaje AB igual a B, que eso es igual a igual a 4,650 y 4,8 voltios. Bueno, entonces vamos a reemplazar los datos de arriba que teníamos y recordamos que B6 y R6 es igual a B4 menos BA menos B5 igual a 4,65 4 voltios menos 0,5 12 voltios menos 2,4 voltios igual a 1,7 42 voltios. Y el B7 valdría eso, 1,742 voltios. Nos faltan hallar 3 voltajes más, el voltaje 8, el voltaje 9 y el voltaje 10. Bueno, ahora hallamos el voltaje 8, 9 y 10 que nos faltaba. Bueno, ya saben que se reemplaza I8 por R8 y se reemplaza y da 4,32 voltios y 9 lo mismo y da 2,19 3 voltios y 10 nos da, igual reemplazamos y todo, nos da 2,19 7 voltios. Después de esto vamos a hallar el voltaje total. Recordamos que el voltaje total es la suma de los voltajes anteriores y de la multiplicación que hicimos de B es igual a R por I. ¿Se acuerda que anteriormente nos había dado 2,46,847 voltios? Bueno, esa es la comprobación de que el voltaje sumado individual nos da lo mismo que el voltaje total multiplicado por R total por I total. Bueno, entonces ahí está la comprobación del voltaje. Así hallamos BA y explicamos de dónde sacamos B4, B5, B6, que es lo mismo que BA, que se está sumando acá, BC también, que es lo mismo que está acá, que es B9. Y luego hallamos las corrientes que nos hacían falta por allá, que son la I6 y la I7. I6 nos da un total de 0,021 amperios y 7 nos da 0,0111 amperios y eso es la comprobación de sumado I6 y 7 es 0,032 amperios. Luego nos faltaba hallar la potencia. La potencia es su fórmula que representa el voltaje por corriente y así hallamos cada potencia de cada resistencia que teníamos, de cada voltaje, cada corriente que teníamos. De esta manera, P1 es igual a voltaje por I, voltaje 1 y corriente 1. Eso es igual a 3,6 voltaje, el P2 nos da 10,8 voltaje, P3 0,01 voltaje, P4 es igual a 0,016 voltaje, P5 es igual a 0,768 voltaje, P6 es igual a 0,05 voltaje, P7 es igual a 0,05 voltaje. Se preguntará por qué es igual acá. Bueno, es igual porque recuerden que I6 y I7 es lo mismo, que la suma de I6 y I7 es lo mismo. Entonces, por eso da igual. En algunos casos da igual. P8 es igual a 0,011 voltaje, P9 es igual a
9 voltaje y P10 es 0,37 voltaje. Bueno, eso es todo el ejercicio de circuito mixto. Hicimos un circuito largo de 10 resistencias para que ustedes pudieran entender un poco mejor cuando es un proceso largo y de la manera que lo hicimos. Es un poquito largo, pero pues se entiende bien. Gracias.